Bienvenidas, bienvenidos a este programa de TV UNAM enfocado a analizar a los, compromisos del desarrollo sustentable de la ONU y la situación en la que se encuentran a estas alturas y además en un contexto particularmente difícil como es el contexto post-pandemia. O esperemos que podamos decir pronto post-pandemia porque todavía estamos, cuando grabamos este programa, inmersos en ella. El día de hoy nos enfocaremos a uno de los compromisos quizá más sentidos para el presente, pero sobre todo más desafiante hacia el futuro, el de la educación de calidad y agregaría yo universal. Y para eso pues tenemos a dos expertas. Jimena, a ver, ¿cómo andamos? Si tú tuvieras que hacer una valoración desde que se asumen los compromisos al momento de hoy en materia educativa, yo sé que es difícil hacer una valoración a nivel global, pero bueno, una valoración panorámica y si quieres vamos también aterrizando en México, ¿qué dirías? Bueno, primero me gustaría contarte de qué se tratan los objetivos y cómo han ido evolucionando en el tiempo. Ahora estamos buscando en los objetivos del desarrollo sostenible que los niños y las niñas tengan acceso a educación temprana, de calidad. ¿Temprana qué quiere decir? Para educación de cuidado para sí. los niños más pequeños. Sí, de 0 a 3 años, que es antes de que entren a preescolar. Exacto. Que tengan acceso al preescolar, que puedan ingresar a la primaria con las competencias necesarias para arrancar la primaria y tener una trayectoria educativa sólida, ingresar a la secundaria y poder concluirla. Todo esto con equidad, con acceso gratuito y se agrega también que los aprendizajes tienen que ser relevantes y efectivos, específicamente para los estudiantes que logran terminar la secundaria. Me gustaría enfocarme en educación temprana porque es, digamos, el gran cambio a los objetivos anteriores y teníamos una gran brecha de arranque para estos objetivos. Por ejemplo, en África subsahariana, y en Asia, solo un 10% de los niños en edad escolar, de preescolar, estaban en la escuela, 10% en los 90s. La evolución en esta década para África solo les ha aumentado un 10%, están en el 20%, solo 20% de los niños logran ingresar al preescolar. Para Asia mejoraron llegaron al 50% de los niños, entonces es un avance impresionante. Muy importante. Para América Latina teníamos en los 90s 40% de los niños en edad preescolar en la escuela y terminamos en esta década con un 70% de los niños en el preescolar. Entonces es un avance importante. Esto para el caso de México. México tenía el 43% en los 90s de niños que iban a la escuela y terminamos con el 73%. Entonces estamos un poquito arriba de América Latina. ¿Qué va a pasar ahora? Necesitamos conversarlo. Vamos a ver, vamos a hacer aquí un alto y voy contigo, Cristina, porque es, además una carrera contra el tiempo, por lo que puedo entender, porque si se está enfocando en la educación de las y los más pequeños, pues dejan de serlo muy pronto, digamos, ¿no? Claro. Y ahí me gustaría ver qué tanto, pensemos también, de nuevo, una visión panorámica, pero en México hemos logrado captar esa educación temprana y hemos logrado, en realidad, generar los contextos educativos para atenderla. Sí, los trabajos son todavía muy incipientes. Tenemos una tradición larga, sobre todo trabajada desde el CONAFE, de educación inicial temprana a las madres, sobre todo en comunidades más pequeñas, ¿no? Pero todavía, y bueno, teníamos por supuesto los programas de estancias infantiles, por supuesto que se generaron en contextos pasados donde madres y padres que no estaban afiliados al sistema de seguridad social oficial podían ingresar a los niños. Entonces eso también estaba influyendo en cuestiones de infancia temprana. Sin embargo, ese programa ahora ha sido cancelado en esta administración y el CONAFE ha ampliado un poco la manera en cómo entiende esta idea de educación temprana, aunque la educación inicial o temprana es generalmente como se llama, ya está dentro de la reforma constitucional en educación en esta administración. Entonces tenemos esta lógica de si legalmente, en términos de garantías, se ha ampliado esta cuestión de la trayectoria educativa, no solo en infancia, en primera infancia, sino también a nivel superior, ¿no? O sea, tenemos entonces en acordancia con esta
con la lógica que presenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible en educación en particular, tenemos como el recurso legal de toda esta trayectoria educativa garantizada. Pero eso no significa que en el caso mexicano tenemos ni las cuestiones presupuestarias, ni las cuestiones culturales, ni las cuestiones institucionales para dar cuenta de toda esta trayectoria educativa que se está planteando desde los objetivos. Entonces, en el caso mexicano, como les digo, la cuestión es muy incipiente en términos de infancia temprana, de educación temprana, sobre todo ahorita en tiempos de COVID, pues los movimientos que empezaba a haber con la CIPINA, etcétera, se detuvieron, ¿no? Y nos enfocamos muchísimo a cómo mantener los mínimos aprendizajes o la mínima transmisión de contenidos, diría yo, en educación básica, ¿no? Ahí es donde se concentraron los esfuerzos. O sea, lo que podríamos decir es que se hizo el ajuste al marco legal, digamos, en concordancia con los compromisos asumidos, pero que no necesariamente se han desplegado las acciones necesarias para llevar a la realidad ese marco legal. E insisto yo en un punto, Jimena, además en un tema en específico en el que el tiempo cuenta mucho, ¿no? Porque la desatención a personas concretas en sus distintas etapas de educación, pues te va generando, digamos, rezagos muy importantes, ¿no? Y creo que eso merece la pena tenerlo ahí sobre la mesa. Una simplemente opinión y sin afanes de crítica a la administración actual en comparación con otras, pero tu opinión, digamos, de cómo funcionaban y de cómo se podrían sustituir o deberían de sustituirse esas estancias infantiles que dejaron de funcionar, Jimena. Ah, caray, qué pregunta tan complicada. Bueno, creo que tenemos que seguir pensando en cómo otorgar o proveer de este servicio de atención a las comunidades y a las poblaciones de acuerdo a las diferencias en las poblaciones. Como bien mencionaba Cristina, el trabajo de CONAFE es impresionante en atención a la educación temprana. Cuéntanos un poquito de Sobre CONAFE todo, para quienes no sabemos bien qué es. Es el Consejo Nacional de Fomento Educativo. Se enfoca en la atención a poblaciones en comunidades marginadas o aisladas, o sea, en comunidades a donde no llega a la escuela porque no tienen la población suficiente para que tenga o sea, para que una escuela se instale. Bueno, en la modalidad de atención a educación temprana trabajaban precisamente con madres y padres para enseñarles estrategias de estimulación. Y estas estrategias tomaban en cuenta en qué condiciones están las familias, qué tipo de materiales, por ejemplo, tienen a partir de los casos y situaciones concretas. Digamos. Exacto, y entonces se llevaban a tutores capacitados para dar estos programas en los que participaban los padres. Entonces se unía la comunidad a ir a llevar a sus niños de 5 años o menos para poder llevar a cabo estas actividades, ¿no? Y entonces no sustituye al preescolar, pero al menos estás generando conciencia acerca de la importancia de trabajar con los niños, de hablarle a los niños, de generar estrategias para que desarrollen sus habilidades motoras. Y eso es un trabajo muy importante que había desarrollado CONAFE, que esperemos que pueda seguir o sea, que pueda continuar y que ¿La permanezca. suspensión tendría que ver con el contexto de la pandemia? Sí. No con una decisión de políticas públicas. No. En este caso sí es con la pandemia. Y traía a colación justamente el preescolar, porque la encuesta de medición de impacto del COVID en educación que realizó el INEGI da muestra que el preescolar es en donde más niños han salido por causa del COVID. O sea, el 93% de los niños que dejaron la escuela en preescolar responden en la encuesta que fue por el COVID, o sea, que no encontraban la escuela relevante. Es muy complicado trabajar, ya sea por educación remota, conectar a un niño digamos que si tiene suerte de que su escuela le provea educación a distancia, que pueda mantener ese proceso de escolarización vía remota, siendo tan pequeños, ¿no? Entonces es el sistema o el nivel educativo, creo yo, que más ha sido afectado por el COVID. Y que no tendría que ver solamente con una cuestión de calidad en los contenidos, que eso hablamos ahorita un poco de qué pasó con la mutación a virtual, sino que tendría que ver sobre todo con coberturas, es decir, con el hecho de salir de plano de la escuela, no sé, Cristina. Yo creo que tiene que ver las dos cosas. O sea, CONAFE
CONAFE opera con un presupuesto muy, muy limitado, ¿no? Okay. Y en realidad el presupuesto para primera infancia, no solo en CONAFE, sino los DIF, por ejemplo, estatales, también tienen trabajo con infancia temprana. O sea, es muy, muy limitado. Entonces, sí hay una cuestión de calidad en términos de los contenidos, pero también en términos de cuánto se le paga a estos promotores. Exacto. O a estos capacitadores. Muchos tiene que ver con la buena voluntad de alguna madre de la comunidad que se avienta el curso y luego va a ella y lo reproduce con las madres de las comunidades sin que básicamente tengan ningún tipo de retribución económica, ¿no? Entonces, sí hay una cuestión de no solo de acceso, de cobertura, sino también de cómo está pensado el sistema, que realmente es muy deficitario. Y en general, sobre todo cuando se atiende a las poblaciones más marginadas en el país, y no es solo de educación, ¿no? Pero tendemos a tener sistemas cada vez más deficitarios entre más vulnerable es la población, ¿no? Ahí pareciera haber una contradicción fuerte, ¿no, Jimena? Es decir, es un compromiso muy apremiante, es un compromiso muy importante, porque además es de alguna forma, digamos, lo que te condiciona el horizonte de futuro. Claro. Y lo que ha habido, digamos, es una desatención que se viene a agravar con la pandemia. Cuéntanos un poco cuáles son los agravantes que trae la pandemia. Ya nos decías esto de la población de preescolar, pero cuáles son, digamos, los impactos directos que la pandemia tiene en las incipientes políticas públicas con pocos recursos que se venían desplegando en materia educativa. Bueno, creo que uno de los impactos más importantes de la pandemia va a ser la ampliación de la brecha que de por sí ya existía en educación. O sea, desde el acceso al servicio educativo, creo que en las comunidades urbanas ha sido más fácil que los niños puedan acceder a la educación, aún en este periodo, que en comunidades marginadas, sin acceso a internet, donde el cierre de las escuelas deja a los niños totalmente aislados de la comunidad educativa. Uh-huh. Entonces, por un lado, el aumento en la brecha, por otro lado, se habla del desaprendizaje de los estudiantes, ¿no? Habían trabajos de UNESCO acerca de, en términos, digamos, numéricos, cuánto representa en desaprendizaje el hecho de que las escuelas hayan estado cerradas por tanto tiempo, y los datos muestran que este cierre reduce el aprendizaje como de 2 años de educación. Entonces es un impacto impresionante que creo yo afectará incluso las tasas de analfabetismo que vamos a observar en los años próximos, los resultados en las pruebas de aprendizaje, ya sea Planea o las internacionales tipo PISA, o sea, estos estudiantes que están, por ejemplo, ahorita cursando la primaria y que van a presentar esa prueba en 10 años, ahí se van a ver los resultados, o sea, se va a ver en el desarrollo de competencias matemáticas, de lectura, de comprensión y demás. Y ahí nos va a tener un impacto muy fuerte. Vamos a tener que ir a un corte. Regresando, empezaré contigo en este caso, Cristina. Sí, claro. Y adelanto la pregunta, que me parece que es una pregunta importante. La socialización, ¿qué tanto importa, digamos, en la experiencia educativa, en la experiencia pues, de la interacción con otras personas y con otras niñas y niños en la escuela? Pero bueno, lo vemos después de un corte. Y como puede ver, una de las cuestiones que quizá merece la pena subrayar es cómo estos compromisos para el desarrollo sostenible, sustentable, en fin, están interrelacionados, porque el tema de la educación, ya nos lo dijeron, impacta igualmente, por ejemplo, en el tema inevitable de las desigualdades. Pero ya volvemos aquí a este programa de TV UNAM sobre los compromisos y sobre todo sobre lo que no se está haciendo para garantizarlos. Temas que, por supuesto, por lo mismo, a la vez que prometen, incomodan. Regresamos. De acuerdo con el objetivo número 4, sobre educación de calidad, todas y todos los jóvenes en edad escolar deberían terminar la escuela secundaria antes de la fecha límite de 2030. Para lograrlo, deberían haber comenzado a asistir a la escuela en 2018, pero en realidad esto no es así. Según datos del Instituto de Estadística de la UNESCO, en el mundo hay alrededor de 258 millones de niños, niñas y jóvenes que no asisten a la escuela. En el caso específico de México, las cifras indican que al finalizar el año 2018,
más de 97,000 niños en edad escolar no se encontraban inscritos en ninguna institución educativa. De acuerdo con las cifras, 1 de cada 60 niños, la mayoría de países de bajos ingresos, nunca irá a la escuela. Las niñas resultan ser las más afectadas por esto, debido a la discriminación que sufren a partir de roles y estereotipos de género que las ocupan en el cuidado familiar y otras tareas domésticas. Por si fuera poco, las escuelas de más de 168 millones de niñas y niños del mundo llevan casi un año cerradas por completo debido a los confinamientos a raíz de la pandemia de COVID-19. Ya estamos de vuelta aquí en TV UNAM, en este programa en el que estamos analizando uno de los temas que incomodan inevitablemente, pues ahora sí que a nivel mundial, que es los rezagos educativos, sobre todo en contraste con los objetivos que se plantearon desde las Naciones Unidas para el desarrollo sostenible 2030. El tema de la educación, decía yo, Cristina, y por ahí me gustaría empezar, después de haber escuchado a Jimena, en algunos de los impactos directos, como la ampliación de la brecha, como el desaprendizaje que están teniendo los niños y las niñas en virtud de la pandemia, pero planteaba también que el impacto en sus capacidades de socialización, es decir, ¿qué podemos decir de eso? ¿Qué tan importante es para las niñas y los niños acudir a la escuela, convivir con otras personas de su edad, interactuar con sus maestras y maestros? No sé. Sí, claro. La pregunta sobre socialización es una pregunta muy interesante porque da cuenta de varias cuestiones de cómo entendemos la educación. Entonces, la educación, aunque llevamos décadas diciendo que la educación no solo es la transmisión de contenidos, ¿no? Que tiene que ver con el desarrollo de habilidades, de actitudes, no solo de conocimientos como tal curriculares, ¿no? Lo que nos ha demostrado ahora la pandemia es que pareciera que revolvemos esta idea de la educación solo con conocimientos curriculares. Y entonces las iniciativas han sido mucho de seguir pasándole el contenido a los estudiantes sin pensar en estas otras cosas que son parte fundamental de la educación, ¿no? Entonces, cuando pensamos en la socialización, la pensamos la podemos pensar de múltiples maneras, pero verdad que quisiera hacer referencia como a dos cosas. Una es la socialización como necesaria para la construcción social del aprendizaje, ¿no? Y entonces sabemos que el aprendizaje es mucho más significativo si se construye en colectivo, no necesariamente ese es un proceso individual, que hay que revisar muy bien dónde están los y las estudiantes, ¿no? En términos de aprendizajes previos, por ejemplo, y eso se puede realizar a través del contacto directo que tienen maestras y maestros con sus estudiantes, ¿no? Y entonces esa parte de socialización se ha visto extremadamente disminuida, pero a través también la socialización es el vehículo por el cual obtenemos aprendizajes convivenciales que se relacionan con cuestiones de género, de medio ambiente, de derechos humanos, de ciudadanía, ¿no? Que esas son cuestiones que tienen que ser experienciales en el día a día de la escuela, porque no son nada más curriculares de apréndete, que es la equidad de género, ¿no? Se trabaja en las interacciones cotidianas y en los patrones de relación que tenemos y en las formas de convivencia que tenemos, ¿no? Entonces, lo que tenemos ahora en la pandemia es que tenemos, por un lado, esta situación de angustia, estrés, miedo, riesgo constante, ¿no? Que tiene, o probablemente va a tener, porque todavía no tenemos estudios claros al respecto, en términos de detrimento de salud mental de las personas, no solo de los y las estudiantes, pero también tenemos estas cuestiones de no sabemos cuáles son las nuevas formas de socialización. Entonces, ¿qué tenemos que conocer de socializaciones virtuales? Porque seguro también son enriquecedoras de alguna manera. O sea, nos hemos como concentrado solo en los aspectos negativos de la pandemia, pero es probable que también haya aspectos positivos de estas nuevas formas de socialización que también pueden ser potencializados en educación. Y las cuestiones familiares. Entonces tenemos, por un lado, cuestiones familiares de mayor violencia de género, mayor violencia familiar en general, pero también tenemos cuestiones de mayor cercanía familiar, de la posibilidad de aprendizajes comunitarios mucho más cercanos que no son escolarizados, ¿no? Decía el doctor Luis Medina de la Ibero, que también hay que ver cuáles son o sea, hay que aprender a valorar las cuestiones que se han aprendido en la pandemia, que son parte de lo que entendemos como el derecho a la educación, pero que no necesariamente tienen que ver con la escuela, ¿no? Y entonces yo creo que
preguntarnos por la socialización, reflexionar sobre la socialización es fundamental, no solo para pensar en cómo regresamos a la escuela, sino para pensar qué tipo de educación queremos, ¿no? Y entonces cómo favorecemos a través de maneras convivenciales otro tipo de educación que justo nos ayuden a trabajar cuestiones de brechas, de inequidades, de exclusiones, que también es una posibilidad interesante. Pues es muy interesante este enfoque que Cristina trae sobre la mesa, porque yo, confieso, yo mismo me he colocado en la perspectiva más bien crítica, más de preocupación. Les decía Sí, que es súper importante. es muy importante, no digo que no, pero también es interesante esta beta en la que avisoras que quizá también podemos extraer lecciones en positivo de la pandemia en el ámbito que hoy nos ocupa, que es el ámbito educativo. Yo no lo había pensado, la verdad, y sí había pensado en estos efectos potencialmente nocivos también para la construcción de un tejido social, ¿no? Más sólido. Pero bueno, me gusta imaginar en positivo y te preguntaría, ¿tú qué avisoras en ese sentido? Si es que avisoras algo que podría ser, En el área positiva. En el área positiva. Bueno, yo nada más quería abonar a lo que decía Cristina, que esos efectos positivos creo que también se reflejan más en las poblaciones que tenían de por sí ya más ventaja. O sea, donde puedes convivir en familia porque todos están trabajando en casa, que puede, o sea, no hay el estrés de que se quedaron sin trabajo y entonces todo el mundo está estresado para ver cómo van a poner comida en la mesa en esa casa ese día. Entonces, sí, o sea, sin duda, hay cuestiones de relación en familia que han cambiado y que han mejorado la dinámica familiar, pero no para todos. Es que ese punto ¿no? yo creo que es muy importante, ¿no? Porque son distintas experiencias de pandemia, muy diferentes de confinamiento y muy diferentes, ya lo decía también Cristina, y esto que dices tú, creo que yo de tiendo también a interacción. estar como tú en el lado más negativo, en general, o sea, sin duda concuerdo. Pero también siento que, o sea, si nos vamos a ver cuestiones positivas, también para cierto grupo, es el desarrollo de habilidades digitales, creo yo. Incluso para, o sea, no solo para los estudiantes, sino para los profesores, la comunidad escolar. O sea, no se hubiera imaginado antes que un profesor entrara a una plataforma a subir materiales de clase, a que mandara correos a sus estudiantes con exámenes y pudiera dar retroalimentación por la misma vía. O sea, creo que ese desarrollo de habilidades y competencias digitales hemos crecido y ahí, como bien exponencialmente adviertes, pues también lamentablemente más No para un para sector, todos, para por otro, supuesto. ¿no? de Pero igual creo que manera, tiene razón. para algunos, O sea, pero ¿no? esa puede ser también parte de la nueva brecha. Exacto. Porque tú, Cristina, usaste una palabra que quiero que nos detengamos un segundo en ella. En algún momento dijiste regresar a la escuela. Sí, entiendo desde el punto de vista gráfico, físico, lo que supone, pero ¿regresaremos a lo que había antes? Pues, híjoles, lo que pasa es que ojalá no regresáramos a lo que había antes. Ojalá y no. Justo por esto que hablamos, ¿no? O sea, las brechas históricas que tenemos, los bajos niveles de aprendizaje que tenemos históricamente, no solo en ciertas comunidades, sino como país. Ahí estás hablando en prepandemia, digamos, Estamos ¿no? hablando en Ya prepandemia eso- ahorita, ¿no? ok. Por supuesto. Y Ya a eso eso no los habría 2 que años regresar. del rezago que habla Jimena, por supuesto, ¿no? Entonces, y bueno, sabemos que es una escuela altamente excluyente, que no está abierta, por ejemplo, a las diversidades culturales que tenemos en el país. O sea, yo creo que la pandemia, en cierta manera, nos hace ver con mucho más claridad las debilidades estructurales que tiene el sistema educativo, ¿no? Y las debilidades estructurales que tenemos como sociedad en términos de la educación, no solo en términos escolarizados, porque aunque los Objetivos de Desarrollo Sostenible hablan de una educación de calidad en términos muy escolarizados, también podemos pensar en educación de calidad a nivel social y no solamente a nivel escolar, ¿no? Esa es una cuestión importante. Pero la idea de regresar a la escuela simbólicamente es como casi como un mito, ¿no? Pero yo diría, se tendría que pensar en qué tipo de escuelas queremos regresar. Okay. Y de las cosas que veo yo con preocupación es que pareciera como si queremos regresar, como si pensáramos que hay un impasse, sobre todo en términos de educación pública, básica, a nivel básico. Entonces ya pasó la pandemia y entonces ¿cómo regresamos? Y bueno, haremos un examen diagnóstico, una prueba diagnóstica y sabremos. Y la cosa es que me parece que hay tanto
deficiencias estructurales previas que tendrían que ser atendidas, como nuevas situaciones que tendrían que ser atendidas. Y entonces regresar a la escuela que teníamos, pues no es deseable, me parece, para nadie, ¿no? En el caso de, por ejemplo, ahora pensando en esto que hablabas tú de las habilidades digitales, o sea, yo creo que una cuestión bien importante es pensar en cómo sociedad se ha revalorizado la función social de la escuela, ¿no? Y el rol que tienen maestras y maestros. ¿Sí crees que ha sucedido? Sí, yo creo que sí, definitivamente. Lo vemos en las interacciones más micro que suceden, ¿no? Entonces vemos el esfuerzo que hacen muchísimas maestras y maestros por comunicarse directamente con las familias, por saber cómo están sus estudiantes, por estar verdaderamente preocupados por lo que está sucediendo, ¿no? Y entonces buscar un montón de alternativas para tratar de lograr mínimos, ¿no?, en educación. Y yo creo que esas son de las cosas que se pueden potencializar. O sea, ¿cuál es la agencia de estos maestros y maestras que hacen un trabajo impresionante, ¿no?, con todas las limitaciones que conocemos y con todas las cuestiones estructurales, políticas y demás, ¿no?, que existen? Pues me iré a esa parte y es una pregunta difícil, incomodona, pero además es solo de opinión, pero la opinión de ambas me interesa. Eso que ustedes miran con preocupación desde la experiencia y la academia, ¿no? Las dos son expertas en el tema y lo estudian. Y que nos dicen además que hay cosas que todavía no podemos saber, que las sabremos más adelante cuando tengamos los elementos para poder llegar a conclusiones. Claro. Y que ahora nos dice Cristina que también es una preocupación que ha emergido y se ha detectado, digamos, en el sector educativo, pensando pues, sobre todo en los y las profesionales de la educación. ¿Tú crees en realidad, Jimena, que es una preocupación que también ha calado en eso que llamamos el mundo político, el mundo de la toma de decisiones políticas? ¿Tú crees que es una preocupación que ha impactado con la seriedad con la que debería en el debate público-político? ¿Y por qué me parece importante? Pues por lo que ya acabo de decir, las decisiones bajan desde allá. Claro, claro. ¿Cuál es tu opinión? Mi respuesta aquí también va hacia el lado negativo. No lo veo. No veo que el gobierno esté identificando la importancia de, pues ni siquiera de los problemas que se han generado educativos como resultado de la pandemia. Veo como decisiones un tanto autoritarias, no tomando en cuenta las diferencia en las condiciones diversas, reales objetivas, y las condiciones, pero también las diferencias. Esta línea va de arriba hacia abajo y todos tienen que cumplir sin preguntar. Recuerdo ahorita mucho esta línea que mencionaba nuestro presidente en varias conferencias mañaneras de vamos a abrir la escuela, llueve, truene o relampaguee, ¿no? Sí. Sin dar mayor como evidencia de por qué es necesario, de cómo le vamos a hacer para que ese regreso incluso de un programa de cómo hacerlo, sea seguro, se atienda a o sea, nos dé seguridad a todos, ¿no? A la comunidad que evidentemente está muy preocupada por el regreso a clases, desde a los maestros, o sea, de darles información acerca de cómo se les va a proveer de nuevos de los insumos necesarios para que la escuela en realidad sea segura, del tipo de cursos o capacitaciones que pueden recibir para poder atender a estos niños que van a regresar a la escuela con un montón de problemas, ¿no? Justo a mí me importa mucho esta parte de cómo va a ser el regreso a la escuela y si nos vamos a enfocar únicamente en el diagnóstico de aprendizajes. Creo que el regreso a la escuela no tendría que ser eso. O sea, por eso cuando preguntaba si la escuela será la misma cuando regresemos, esperemos que no. O sea, esperemos que le demos importancia a cómo están las personas. O sea, y no solo los niños, sino toda la comunidad. Toda la comunidad educativa. La comunidad educativa. Muchas veces los profesores se estresan cuando hablamos de las emociones porque pues no todos somos psicólogos, ¿no? Y entonces como que les estresa esa parte de convivir con los estudiantes. Y no estamos muy educados, ¿no? A trabajar con nuestra parte emocional y a colocarla sobre la mesa como un factor importantísimo. Pero creo que esta parte de hablar, de convivir con los estudiantes, de preguntarles cómo estuvo este periodo, de poder entablar relaciones, ¿no? Porque estuvimos fuera de la escuela mucho tiempo, entonces es como reconectarse. Creo que tenemos que darle más importancia a eso y
un poco ligado también con la parte de lo socioemocional, no olvidarnos que en la escuela también se va a jugar y se aprende jugando. Sí, ¿no? todo esto de socializar y aprender a respetar, Exacto. aprender límites. Y es algo que en el sistema mexicano no se ve. O sea, hay un tabú en pensar en el jugar como método de aprendizaje. Okay. O sea, se ve como que es algo que solo debe de pasar en preescolar y poquito, porque tenemos que tener a los niños, o sea, que entiendan cómo va a funcionar el mundo. Y no queremos mirar el juego. Entonces creo que sería uno de los cambios que deberíamos pensar para la escuela post-pandemia. Me gusta mucho este enfoque, que es el principal, el que debe ser mirar a las personas, ¿no? Y miró al conjunto de personas en esta intervención, Jimena. Y esto que voy a decir va a parecer muy árido, muy frío, pero creo que también es muy importante. ¿Cómo están las infraestructuras de las escuelas después de estar cerradas pues más de año y meses? ¿Qué podemos esperar de eso? Porque no es una cuestión menor. No. Ahí y de hecho es una discusión que lleva tiempo, ¿no? Toda la parte de la estructura, de la infraestructura, y ahora pospandemia, pues no me quiero imaginar. ¿Qué dirías de eso? Sí, ahí otra vez volvemos a estas brechas históricas que tenemos fuertísimas y estas carencias que tenemos fuertísimas en el sistema educativo. Entonces, me parece que el CIEP sacó un estudio donde registraban que más del 30% de las escuelas no tienen lavamanos, ¿no? Más del 25%, me parece, estoy aproximando, no tienen agua potable, ¿no? Entonces, esas son necesidades estructurales básicas de cómo pensar un regreso a clases, pero no solo un regreso a clases, sino el tipo de educación que queremos con condiciones dignas, ¿no? Y entonces, eso siempre se ha manejado, la cuestión de las mejoras de la escuela, siempre se ha manejado como un proceso como de mucha gestión de los directores y las directoras, de las comunidades, las asociaciones de padres de familia, etcétera. Y entonces, en ese sentido, lo que ahorita decía Jimena, de las posiciones de las autoridades educativas, es que no tenemos claridad de si hay una estrategia para trabajar esa parte que es básica, ¿no? O sea, cómo pensar en un regreso a la escuela sin que las personas se puedan lavar las manos, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí son cuestiones que necesitamos como sociedad y, por supuesto, el gremio docente, claridad de qué es lo que va a pasar. Y a mí me parece que pensar en un regreso a clases homogéneo no tiene sentido porque las condiciones no son homogéneas, exacto, pero tampoco significa decir solo los que puedan van a entrar, porque otra vez volvemos a la brecha, claro, ¿no? Y entonces es decir, a ver, ¿qué condiciones tenemos en cada una de las comunidades educativas? ¿Quién puede hacerse cargo? ¿Quién pueden ser aliados, no aliados, ¿no? ¿Cómo fortalecemos las vinculaciones con otras instancias? No sé, pienso en empresas, pienso en cómo están organizadas las asociaciones comunitarias, por ejemplo, en algunas comunidades rurales. O sea, ¿qué tipo de necesidades se necesitan en cada escuela para poder tomar decisiones en ese tipo? Y entonces la cuestión de autonomía de cada una de las comunidades escolares es fundamental, pero no tenemos nada, ¿no? Nada de información al respecto, ni sabemos si eso es lo que se están preguntando, ni sabemos si va a haber una estrategia en ese tipo, ¿no? Y entonces yo sí creo que es necesario pensar en estrategias diferenciadas mucho más cuidadas que nada más el si todos vamos a regresar a clases y va a ser voluntario para las familias, ¿no? Ni siquiera para los docentes. No, y la complejidad que todas estas incertidumbres suponen en la vida cotidiana de las personas, de las familias, de los niños, es decir, el no saber. Y precisamente por eso yo creo que este es uno de los temas que incomodan, porque probablemente la explicación por la cual los actores políticos relevantes no están teniendo una posición reflexiva sobre el tema es por la incomodidad que les supone el tener que gestionar algo que de por sí ya venía con rezagos relevantes y que ahora, como ustedes bien nos están ayudando a entender, pues se ha agravado de manera muy, muy significativa. Y precisamente, pues por eso hemos hecho esta serie, para pensar desde esa visión, desde ese lugar, los compromisos que han hecho, entre otros, nuestro Estado, pues con otros estados en el marco de la ONU, para tener un mejor mundo, déjenme decirlo así, y lo que incomoda es cuando te empiezas a dar cuenta que probablemente en vez de acercarnos al objetivo, nos estamos alejando de él. Acá seguimos, en TV UNAM. Según los datos que ha publicado el UNICEF, alrededor de 214 millones de niños del mundo, 1 de cada 7, ha perdido más de 3/4 partes de la educación presencial. Aunque la mayoría de los países han implementado opciones de enseñanza remota, ya sea por radio, televisión o internet,
Esto también ha sacado a flote las profundas desigualdades que afectan a millones de niñas y niños que no cuentan con la infraestructura necesaria para acceder a estas opciones. Conforme a las estimaciones de la UNESCO y la Universidad de Stellenbosch, la pandemia de COVID-19 ha causado pérdidas en el aprendizaje equivalentes a todo lo ganado en las últimas 2 décadas. Si bien la recuperación podría ocurrir para 2024, solo se logrará si se dedican esfuerzos excepcionales y los estados toman un papel activo que garantice que el rezago educativo deje de ser una agenda incómoda. Ya estamos de vuelta analizando el tema del rezago educativo, de la situación educativa, de los efectos de la pandemia en la educación, sí, con una visión global, pero también con una visión nacional, pensando en cómo estamos de cara a los compromisos internacionales que asumimos, porque quizá es importante subrayar eso, Cristina. Es decir, México se adhiere, pero eso supone adherirse a una agenda que compromete. Y que compromete no a un gobierno en turno, sino que compromete al Estado mexicano en su conjunto. Y en esa medida hablamos de autoridades, de instituciones, de actores políticos, pero de alguna manera también de actores sociales, porque esto además, el tema concreto de la educación, pues es un elemento nodal de la construcción de lo social. Y creo que es importante mirar cómo se ve el tema de la educación desde la perspectiva de esos compromisos que adquirimos, es decir, desde la perspectiva mundial, global y en el ámbito, obviamente, de Naciones Unidas. Sí, muy bien. En realidad es interesante ver la meta, porque la meta, además de estas trayectorias completas educativas que hemos platicado, está pensada en la lógica del derecho a la educación, como lo entienden las Naciones Unidas. Entonces, en el derecho a la educación se señala que es un derecho llave porque también abre la posibilidad del ejercicio de otros derechos, ¿no? Entonces, pensamos en derecho a la educación, de derechos en la educación y de derechos que la educación favorece, ¿no? O a través de la educación. A ver, vamos con cada uno. Entonces, derecho a la educación es lo que hemos estado platicando ahorita, que tiene que ver con la disponibilidad del servicio educativo y con la accesibilidad al servicio educativo, ¿no? Entonces, ahí es donde platicamos cuestiones como las brechas que tienen comunidades rurales, donde los estudiantes tienen que caminar 5 horas para poder llegar a la escuela, o comunidades que no tienen escuela y entonces tienen este servicio de CONAFE, donde un promotor, un líder educativo comunitario, se encarga de los grupos, por ejemplo. Pero también las cuestiones de accesibilidad tienen que ver con qué tanto, si no hay algún impedimento un impedimento para que los estudiantes entren a las escuelas. Entonces tenemos, por ejemplo, los casos de estudiantes con alguna discapacidad que no son aceptados en escuelas regulares, ¿no? Entonces, esas son como las cosas de derecho a la educación como tal, que tienen que ver con el derecho a la escolarización, generalmente es como se entiende. Sin embargo, cuando hablamos de los derechos en la educación, tiene que ver con todas estas cuestiones que hemos hablado de la socialización, por ejemplo. O sea, cómo se ponen en práctica derechos en la educación, cómo se pone, si eres capaz de recibir un trato digno dentro de las escuelas, o si eres capaz de tener ambientes seguros, libres de violencia, por ejemplo, ¿no? Pero también tiene que ver con que los contenidos que estemos integrando en la educación, y no solo me refiero a contenidos curriculares, sino con la manera en cómo se estructura la educación, potencializa cuestiones como desarrollo sostenible, cuidado del medio ambiente, género, construcción de paz, por ejemplo, ¿no? Y luego tenemos cuestiones de cómo este derecho, cómo la educación posibilita otros derechos, como el ejercicio de la ciudadanía, como tener una salud digna. La expresión, ¿no? La posibilidad de generarte un criterio propio. Exacto, ¿no? Tener pensamiento crítico, libertad de expresión, libertad de prensa, o sea, todo ese tipo de cosas son... la educación es seminal, o la escolarización en este caso es seminal para cómo podemos trabajar estas cuestiones. Y también tenemos todas las cuestiones de derechos culturales. Entonces, si los derechos culturales de los pueblos indígenas en el país son respetados, tanto en términos de cómo está pensado o estructurado el sistema educativo, qué tipo de contenidos, claro. Exacto, y también los tipos de recursos que se llevan o que
a los que son capaces de integrar el sistema educativo en estas comunidades, ¿no? Escuchándolas, Jimena, a las dos en todas estas intervenciones y ahora esta última intervención de Cristina, me queda cada vez más claro cómo pues el ámbito educativo es de alguna manera el que va perfilando las coordenadas y características de la sociedad en la que vamos a vivir. Es decir, un tipo de educación de alguna manera no te garantiza, pero te proyecta hacia un tipo de sociedad. O otro tipo de educación te puede llevar en sentido contrario y la no educación también puede tener un efecto importante. ¿Qué dirías, digamos, una reflexión en ese sentido, más mirando desde la perspectiva ya de la construcción de una ciudadanía? Sí, bueno, lo que mencionas es muy importante porque, pues sí, ir a la escuela es más que obtener un certificado, ¿no? Que avale que tienes la primaria o la secundaria. Son todas las oportunidades y las habilidades que vas desarrollando, todo este conocimiento que te permite ejercer tus derechos. Algo muy importante que creo que la educación ha ayudado o ha contribuido a mejorar es la brecha justamente de género que mencionaba. A ver, es el Cristina. punto que lo hemos pasado como 3 veces y que a mí me parece medular. ¿Qué decir de eso? Bueno, por un lado estábamos luchando porque tanto niños como niñas tienen el derecho de ir a la escuela, de permanecer en la escuela y de tener educación de calidad, ¿no? O sea, ese es un dado para niños. Primer dado de acceso universal garantizado para todas y todos. Pero dado que los contextos son tan desiguales, y esto estoy hablando ya aquí a nivel mundial, ¿no? De la imagen que se tiene acerca de qué aspiraciones en realidad puede llegar a tener una mujer qué tipo de trabajo puede desarrollar. La educación ha servido justamente para romper muchos tabús acerca de lo que las niñas pueden hacer. Y en este sentido, donde creo, o sea, no es que en México no haya habido avances, sino que en África, por ejemplo, había un gran rezago para las niñas. Se consideraba que no valía la pena que una niña se quedara en la escuela porque iba a ser madre, o sea, ese era el valor, ¿no? De la mujer. Sí, claro. La educación ha contribuido a cambiar esa concepción y a dar más oportunidades, no solo de permanecer más tiempo en la escuela, sino de poder aspirar a cosas distintas. O sea, dar la oportunidad de elegir si en realidad puedo o quiero quedarme en mi comunidad, si puedo o quiero tener hijos, si puedo o quiero casarme. Claro, que también es una formación, digamos, de una construcción de identidad para ejercer la autonomía personal. Exacto, ¿no? Y entonces conocer a través de la educación que tienes derecho a tener una opinión, a tener una voz dentro de tu comunidad, ha inspirado a muchas niñas y mujeres a no quedarse en las posiciones que estaban como preconcebidas en la sociedad y ser motores de cambio, no solo para la vida personal de ellas mismas, sino para la comunidad en general. A ver, esa perspectiva me interesa muchísimo porque es mirar el tema de género y se centró sobre todo, Jimena, desde la perspectiva de las mujeres y lo que les supone. Sí. Pero también qué nos supone a nosotros, a los hombres, varones en formación, la interacción escolar con las compañeras y con las personas también de la diversidad sexual, que también es un elemento muy importante. Entonces, en el caso, mira, yo creo que las Naciones Unidas, sobre todo porque los objetivos, ahora estos objetivos de desarrollo sostenible, lo que es un poco interesante en términos de génesis es que ya no solo se abocan a los países en vías de desarrollo, ¿no? Sino que están pensados a nivel mundial, que es una manera diferente de cómo se entendían los objetivos antes. Entonces, esta cuestión de género, sin embargo, la mantuvieron no solo en términos de acceso, que era una cuestión fundamental, como platican, por ejemplo, en los países africanos. Entonces, en México tenemos ya más o menos una paridad en educación básica entre hombres y mujeres, ¿no? Nada más, ahí hay dos cosas. Uno, lo que estamos viendo es que ahorita con la pandemia, esa brecha de género en términos de acceso, de nuevo, ¿no? Okay. Y entonces, porque vemos que niñas y mujeres y jóvenes y adolescentes siguen teniendo que estar encargadas de labores de domésticas, cuidado, ¿no? Exacto. Okay. Esa es una primera parte. Pero la otra es que vemos que esta cuestión de la construcción de género, que es negativa para las mujeres, no solo está en términos de acceso, sino está en términos de construcciones culturales, de patrones de relación, etcétera. Y ahí es donde vemos que la educación en México en particular no necesariamente ha tenido los cambios sustanciales que necesitamos
que tenga, ¿no? Y entonces vemos que se mantienen patrones de relación donde se espera que las niñas no sean tan buenas en ciertas materias como los niños, ¿no? Matemáticas, ciencias, exacto. etcétera. O patrones de relación donde hay menor participación de las mujeres. Entonces, por ejemplo, algunos estudios que se han hecho ven cómo la participación oral de las mujeres en el aula va disminuyendo conforme crece la trayectoria educativa. Entonces, esa posibilidad de expresar tus propias opiniones va disminuyendo, ¿no? Por supuesto, cuestiones de acoso sexual y de violencia sexual más grande, ¿no? Entonces, ese tipo de patrones de relación donde hablan, justo es esto lo de los derechos en la educación, ¿no? Todavía no tenemos cuestiones fundamentales. Los últimos currículums han trabajado de manera más fuerte o más intencionada un enfoque de género, pero todavía no está totalmente consistente ni es totalmente consolidado. Seguimos, por ejemplo, todos los libros de texto de primaria, se sigue hablando de alumno, ¿no? En masculino. No hay manera de que la SEP acepte alumnos y alumnas o que haya una manera, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones se siguen manteniendo. Y entonces yo seguiría hablando de una brecha de género, aun cuando en México ya tenemos paridad en términos de acceso. Pero el acceso es como la base mínima, ¿no? Claro. Todas estas cosas. Parece una cosa menor, pero no lo es. Y es un tema que todavía genera en muchos ámbitos y en muchos espacios, y por eso lo quiero traer acá, escozor e incomodidad, el uso de los pronombres, ¿no? Acá en la universidad tenemos muchas, por ejemplo, iniciativas, como ustedes saben, sobre no discriminación, y ahí en esos ámbitos, cuidado en resbalar, es todas, todos y todes, ¿no? Hay que poner para que nadie se quede fuera, pero hay quien levanta las cejas. Hay quien levanta las cejas. Y me gustaría preguntarte, en este caso a ti, Jimena, siguiendo lo que decía Cristina, ¿qué tan relevante es que las niñas, y ustedes además, dos profesionistas, académicas, mujeres, pues tienen también una opinión personal, me imagino, sobre el tema, vean reflejado también los pronombres propios? El de femenino y las personas de la diversidad sexual, ahora que se utiliza neutral con la E. ¿Qué dirías de eso? Yo creo que es generar conciencia, ¿no? Acerca de la importancia de incluir a todos y a todas. Sí, o sea, el lenguaje es muy importante. O sea, en los estudios justamente del lenguaje dicen, o sea, que la forma en la que te expresas, pues, da un poco de guía acerca de cómo es tu contexto, ¿no? Cómo es la comunidad. Entonces, el asunto de que tú incorpores de manera específica y evidente que estás hablando de las alumnas y de los alumnos, da esta, que a lo mejor para muchos no es importante, pero esa presencia dentro del salón de clases. No, me parece muy importante escucharlo a ustedes. Para las niñas y los niños. Hace un rato mencionabas una pregunta acerca de qué significaba para los hombres esto de hablar de género en las escuelas, y creo que es justamente ir construyendo desde la base, desde que son pues más niños, esta concepción justamente de equidad y de igualdad. Si bien tenemos una cultura, un contexto que sí es muy discriminatorio, si en la escuela logramos que vaya generando o que vaya creciendo esta semilla acerca de la igualdad, vamos a tener, creo yo, a la larga, jóvenes hombres que ya lo traen internalizado, ¿no? Esta parte de la igualdad. Siento que es un asunto todavía un poco de brecha generacional para muchos. No en todos los casos, o sea, no generalizo, pero sí como... Pero sí podría ser un corte, tal vez. Exacto. También, digamos, ¿no? Ajá, por ejemplo, yo tengo 2 hijos y lo que trato es justamente, son hombres, de meter estas ideas de niños y niñas pueden hacer lo mismo, te pueden gustar los mismos tipos de juguetes, o sea, como ir un poco desmitificando este asunto de cuáles son las diferencias. De los roles así binarios. Creo que los detalles importan. Y ahí entonces, escuchándolas en este punto, que me parece nodal, porque me parece nodal a lo largo de la formación y a lo largo de la construcción de lo social, pues de alguna manera, si las entiendo bien, podríamos decir que la escuela o la educación puede ser el semillero desde el cual se termine de desmontar eso que hemos llamado, creo que continuo, cultura heteropatriarcal, digamos, ¿no? ¿Qué dirías de eso? Sí, en realidad me parece a mí que las acciones tienen que estar a muchos niveles. O
sea, no solo podemos pensar en cambiar el lenguaje o agregar una A o agregar o sea, todos, todas y todes, ¿no? Y entonces con eso se van a empezar a desmontar las estructuras como heteropatriarcales, ¿no? Me parece a mí que eso es una de las maneras en cómo se cuestiona la realidad, ¿no? A través del lenguaje. Pero necesitamos otras maneras de cómo trabajar eso a través de protocolos, por ejemplo, de violencia de género. O sea, necesitamos un sistema completo de acciones y de estrategias que ayuden a cambiar esto. Porque nada más cambiar la letra no modifica necesariamente las cosas, aunque sí visibiliza. Eso es importante. Entonces, por ejemplo, en los materiales, lo que yo veo que es muy importante es que, a ver, los docentes cuentan con poca información y con poca formación, ¿no? Y no me refiero a las normales necesariamente, sino que me refiero a que en México tenemos poca formación docente continua, ¿no? Y mucho de sus actualizaciones tienen que ver con los materiales educativos con los que trabajan. Entonces, si los materiales educativos no tienen estos enfoques muy claros, o no son sistemáticos y consistentes, cuesta mucho trabajo que los profesores también cambien las maneras en cómo están estructurando sus clases o están cambiando el tipo de relación entre mujeres y hombres, ¿no? Por más de que venga, o sea, no es suficiente una lección sobre equidad o igualdad de género, sino que necesita ser una cuestión como mucho más transversal, ¿no? Y entonces, en ese sentido, me parece que es importante una reflexión, no solo en términos de género, sino también en los otros temas transversales que está trabajando las Naciones Unidas y que la Secretaría de Educación Pública ha adoptado, que tiene que ver con desarrollo sostenible, interculturalidad, cultura de paz y género, ¿no? Igualdad de género, para saber cómo eso puede transformar el currículum y las relaciones al interior de las escuelas. Claro, las no dinámicas. Es suficiente tener un tema sobre las cuestiones, ¿no? No, importante, porque además también me imagino las dinámicas de la interacción, como bien dice, son fundamentales y probablemente ahí el peso generacional que tú mencionas podría gravitar un poco en contra. Sí, en el CIDE hemos estado haciendo observación de clase, sobre todo en media superior, y aquí se observa mucho esta diferencia, desgraciadamente, que se da en el trato a las alumnas de los alumnos. O sea, por ejemplo, docentes que se saben los nombres de los alumnos hombres. Pedro pasa el pizarrón y todas las niñas son señoritas, ¿no? Señoritas, pase, o sea, señorita usted. Okay. O sea, son detallitos, sí, pero, ¿no? Pero si lo analizas desde la perspectiva de género, es muy importante. O sea, necesitamos generar que sí se siente la base en las escuelas, de que se sienta esa igualdad, como para que tanto niñas como niños sientan que pueden expresar sus opiniones, tanto niñas como niños sientan que pueden elegir la carrera que les apetezca, ¿no? O sea, porque otro de los efectos que tienen esta brecha es justamente esta parte que mencionaba Cristina, de lo cargada que está hacia algunas áreas de estudio, solo que son para varones y las otras no, ¿no? Y entonces hay programas de Naciones Unidas justamente para integrar a las mujeres a la ciencia, a las carreras que son más técnicas, por esta concepción de que no somos buenas para las matemáticas. Lo cual es totalmente falso. Pues en verdad, Jimena y Cristina, muchas gracias por habernos acompañado, por estar aquí, gracias, por ayudarnos con todo lo que saben sobre el tema, entender la relevancia del mismo. A mí, insisto, me ayuda también a entender porque es un tema que no nos acomoda, y no nos acomoda pues porque nos hace mirar a nuestra realidad con una visión crítica y desafortunadamente hasta el momento también poco satisfactoria. Pero bueno, este ha sido un programa, creo, muy rico para entender en este tema en concreto, en este compromiso en concreto, cómo estamos, en dónde estamos, qué debemos hacer y cuál debería de ser el horizonte performativo que oriente nuestras acciones como sociedad en un conjunto que nos involucra a todas y a todos para hacerlo como se debe de hacer y de decir. Muchas gracias y nos vemos próximamente aquí, en TV UNAM, en otra edición de esta serie, anclada a los compromisos del desarrollo sostenible, temas que incomodan.